Estimado doctor David Mendoza Armas, le extiendo un saludo fraterno. Mi nombre es Carlos Enrique Polanco Herrera y hoy vengo a exponer el capítulo 1 y 2 referente a la tesis Secuencia didáctica basada en la robótica educativa para el desarrollo de los componentes del pensamiento computacional en los estudiantes de la Institución Educativa Técnico-Industrial en el municipio de Popayán para optar el título de doctorado en Ciencias de la Educación. En la tabla de consistencia del doctor podemos ver la pregunta de investigación: ¿en qué medida la implementación de una secuencia didáctica basada en la robótica educativa determina el desarrollo de los componentes del pensamiento computacional en estudiantes de 12 a 15 años de la institución educativa técnico-industrial? ¿Por qué estudiantes de 12 a 15 años, doctor? Porque es que en nuestra institución educativa hemos integrado un grupo de investigación llamado GITI desde el 2015 que acepta estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11. Ahí tenemos los objetivos de investigación, doctor, que es evaluar el impacto de una secuencia didáctica basada en la robótica educativa en el desarrollo de los componentes del pensamiento computacional en estudiantes de 12 a 15 años de edad en nuestra institución educativa. Si se da cuenta, doctor, la pregunta, los objetivos y la hipótesis están en una línea coherente que apunta a un estudio cuantitativo. Tenemos dos variables: la variable independiente, que es la secuencia didáctica basada en la robótica educativa, que causa el efecto, o eso es lo que se desea mirar, en el desarrollo de los componentes del pensamiento computacional como variable dependiente. Algo de historia, doctor. La primera línea de tiempo tiene que ver con el computador. En el 3000 a.C. la creación del abaco, y en el 1980, con dos empresas muy importantes llamadas Microsoft y Apple, se crea el primer computador o las computadoras personales, lo que da pie al primer concepto, miren, en 1980, del pensamiento computacional, donde aparece el término formalmente en el 2006. Y por último, la robótica educativa, que empieza como una robótica industrial, pero que como disciplina se dan cuenta que puede ayudar y apoyar en los procesos educativos. Bueno, la definición del problema, doctor. Alrededor del problema se identificaron 5 factores importantes: políticas y marco curricular. Realmente los lineamientos están desarticulados con la realidad que se tiene en el país. Tenemos metodología pedagógica e investigación. Los conceptos del pensamiento computacional no están unificados, ¿sí? La investigación empírica es superficial o no trabaja sobre lo holístico, o sea, sobre todos los componentes de pensamiento computacional, sino sobre algunos. Tenemos la formación y actitud del docente, no está preparado para poder innovar en su praxis pedagógica, ¿sí? No tiene ese temor de introducir los conceptos tecnológicos en la praxis. Tenemos infraestructura y recursos tecnológicos, y aquí es la importancia, doctor, de las políticas públicas inexistentes, que no están en línea con las recomendaciones de la UNESCO, donde el pensamiento computacional debe ser una habilidad del siglo XXI de nuestros estudiantes. Como no hay unas políticas claras, no hay inversión relacionada con los elementos que se pueden adquirir. Y por último, los factores del estudiante y resultados, donde pues tenemos estudiantes con bajo dominio estudiantil, con falencias en uno de los componentes, según Wayne, de componentes importantes en el pensamiento computacional, que es la abstracción. Conceptos erróneos en estudiantes que piensan que el pensamiento computacional es solo programar, cuando el pensamiento computacional es interdisciplinario y puede trabajar perfectamente con todas las áreas fundamentales en el nivel educativo básico, primaria y básica secundaria. Para poder fundamentar la teoría educativa, doctor, se habló desde lo axiológico, metafísico y epistemológico. Axiológico, ¿qué es bueno y para qué educar? Metafísico, ¿dónde educar? Epistemológico, ¿qué se va a aprender? Y desde lo epistemológico, doctor, teniendo en cuenta que en el PI, en el proyecto educativo institucional, se tiene como metodología activa el constructivismo, el aprendizaje experiencial integrado en los planes de área y de aula. Teniendo en cuenta esas dos metodologías activas, se selecciona una muy cercana, doctor, que es el construccionismo de Papert, que tiene que ver exactamente con el pensamiento computacional y la robótica educativa, ¿sí? Papert habla de la robótica educativa en 3 dimensiones: lo cognitivo, lo afectivo y lo social, para poder a partir de ahí crear ese conocimiento desde los saberes previos articulados con los nuevos sobre un producto tangible. Aquí en el marco teórico, doctor, la teoría educativa se trabajó desde lo epistemológico, ¿sí?
Dewey habla de la inteligencia como instrumento y la experiencia del estudiante dada la práctica para poder convertir ese instrumento y poderlo materializar. Y ahí es donde Papert aprovecha ese concepto y él dice que para él el objeto de pensar debe ser un objeto tangible, ¿sí? Un objeto tangible producto de la experiencia sobre objetos abstractos. O sea, como por ejemplo, un algoritmo es un objeto abstracto que cuando se desarrolla, el robot pues va a hacer una acción, un movimiento o una selección, un sonido, un color, una luz que él prenda, ¿sí? Entonces el muchacho ese objeto abstracto lo puede materializar en el robot y lo puede ver en un mundo papertiano. En el caso nuestro, doctor, sería en el laboratorio de robótica que le contaba, el laboratorio de GITI. Ahora sí, desde el marco teórico de los estudios empíricos, doctor, de todas esas fuentes analizadas y se identificaron estos 4 componentes que pueden ser problemáticas, doctor, o pueden ser valores agregados a nuestra investigación. Por ejemplo, desde lo metodológico y diseño se identificó que tiempos cortos, que la complejidad son factores a tener en cuenta para que la secuencia tenga un mejor resultado en nuestros estudiantes. Por ejemplo, tiempos cortos en la resolución de un reto. Los muchachos se pueden frustrar o simplemente no lo van a hacer, ¿sí? Y la complejidad debe ser progresiva. Ahí nos lleva al segundo componente, que es la integración de componentes, ¿sí? Componentes aislados no tienen efecto. Por ejemplo, los 5 componentes de pensamiento computacional, muchos de los autores los trabajaron de manera independiente y sus resultados no fueron significativos, ¿sí? De pronto es porque hace falta ese trabajo articulado de todos los componentes para poder obtener un resultado más eficiente. Articulación con el contexto. Por ejemplo, ahí viene un reto bastante interesante, doctor, que es cómo hacer que los muchachos puedan identificar una problemática y a partir de la problemática puedan desglosar esos 7 componentes para poderle dar solución. Ese es un reto bastante interesante que tiene la secuencia didáctica. Y por último, las herramientas y secuencias. Realmente las investigaciones, doctor, ayudaron para seleccionar primero la programación por bloques como un lenguaje de programación para nuestros estudiantes en la secuencia didáctica. Segundo, herramientas como Tinkercad, como Scratch, van a ser fundamentales para poder tomar esos retos lineales, para que los muchachos progresivos, para que los muchachos aprendan los conceptos básicos, ¿sí? Bueno, doctor, esta es la síntesis del trabajo que se ha hecho hasta el momento. Quedo atento a sus valiosas recomendaciones y observaciones. Muchas gracias. ¿Algunas referencias?